¿Alguna vez sentiste la intuición de conectar con tus ancestros, de honrarlos, de pedirles guía, incluso de rezarles? ¿Alguna vez sentiste una conexión profunda con alguno de tus ancestros, incluso aunque no lo hayas conocido? Eso tiene un nombre y se llama culto a los ancestros. Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy en este video muy especial vamos a hablar y profundizar del culto a los ancestros. El culto a los ancestros es una práctica espiritual que nos permite conectar con nuestras raíces, honrar a quienes vinieron antes, abrieron camino y construyeron las bases sobre las que nosotros hoy disfrutamos y también poder sentir la guía, sentir que estamos siendo acompañados, que no estamos solos. Yo hace más de 6 años, sí, 6, 7 años que me dedico a estudiar, investigar el campo de la ancestrología y el transgeneracional, pero desde que tengo uso de razón, desde que soy una niña así de pequeña, que siento esa intuición de rezarle a mis ancestros, de hablarles, de pedirles guía en momentos determinados de mi vida. Y sin embargo, no sabía que el nombre era, era llamado así a lo largo del tiempo, a lo largo de diferentes civilizaciones que documentaron y registraron esta práctica. Y cuando hablamos de culto, puede que nos lleve esa palabra a lo rígido, a lo religioso, a lo dogmático. Sin embargo, hoy no vamos a enfocarnos desde una práctica religiosa, sino desde una práctica que nutre nuestro espíritu, que nos mantiene conectados con nuestras raíces, que permite la continuidad de la vida y del legado que estas personas dejaron sobre nosotros. Sin ir más lejos, hace menos de 2 días que vine de viaje, de visita a mi pueblo natal, en donde vive mi familia. Es un pueblo que se llama Saldungaray, en provincia de Buenos Aires, que no tiene más de 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, y es conocido por la arquitectura de su cementerio. En ese cementerio están la mayoría, por no decir todos, mis ancestros, así que obviamente que antes de irme pasé a recordarlos, a visitarlos, a nutrirme de su guía y volver y contagiar a todos ustedes de esta práctica que realmente es muy poderosa. Y vamos a entrar en profundidad a ver de qué se trata. El culto a los ancestros es una práctica muy antigua donde las personas mantienen un vínculo con sus familiares fallecidos, con aquellos que ya murieron. No se los adora como dioses, sino que se los reconoce como parte viva del linaje. Su idea central es: la muerte no corta el vínculo familiar, sino que el ancestro deja de estar físicamente, pero sigue perteneciendo al sistema. Como decía el máximo pensador del cristianismo, San Agustín, los muertos son invisibles, pero no ausentes. El culto a los ancestros no es algo moderno, ni espiritual, New Age, sino que aparece en casi todas las civilizaciones. Por ejemplo, en China se construían altares familiares, en Japón se creía que los ancestros eran espíritus protectores del clan. En África se creía que los ancestros seguían formando parte de la comunidad y cuidaban y sancionaban a sus descendientes. En Roma antigua se construían altares en el hogar, como de forma cotidiana. En México se celebraba y se sigue celebrando el Día de los Muertos, el día en que los muertos vuelven y están con los vivos. Tuve la posibilidad de viajar a México y llegar el Día de los Muertos, caminar por las calles y ver todos los altares de las personas con las imágenes de sus seres queridos fallecidos como símbolo de reconocimiento. El culto a los ancestros tiene funciones muy concretas, como por ejemplo mantener unida a la familia, recordar de dónde venimos, honrar a los que nos dieron la vida, pedir protección simbólica, procesar la muerte y también ordenar la jerarquía.
quien vino antes tiene más autoridad simbólica. Los 4 principios básicos del culto ancestral luego son tomados por la ancestrología y el primero tiene que ver con la continuidad. Seguís unido a tus ancestros aunque hayan muerto. El segundo es la jerarquía. Ellos vienen antes, ellos dan la vida y vos después. El tercero es la reciprocidad. Vos recibiste algo de ellos, sos una extensión de ellos. Por lo tanto, la reciprocidad es honrarlos. Y el cuarto es el lugar. Cada ancestro necesita ser reconocido. Cuando alguno queda en el olvido, cuando no se lo reconoce, cuando no se lo recuerda, aparecen desórdenes, como por ejemplo repeticiones, síntomas, conflictos familiares. Por eso es muy importante reconocerlos y darles su lugar, cómo se practicaba el culto ancestral y cómo también se puede adaptar a las formas de hoy. Hay formas muy simples que siguen vigentes, como por ejemplo construir un altar en tu casa, en donde puedas tener fotos, velas, agua, objetos de ellos, o incluso si no tenés ningún objeto, si no tenés ninguna imagen, componer el nombre y su fecha de nacimiento es suficiente. En el caso de que no tengas tampoco sus nombres o las fechas de nacimiento, hay un componente que es nuestra unión directa con nuestro linaje y es la sangre. Podés tomar una pequeñita gota de sangre, colocarla en el altar como seña de comunicación directa, de intención, de conexión con ellos. Otra de las prácticas del culto ancestral es ir a visitarlos al cementerio, con acciones simples como llevarle una flor, limpiar su tumba, encender una vela, hablarles. Si bien esta es la práctica menos tabú en la cultura occidental, lastimosamente se va perdiendo. Por ejemplo, les voy a dejar el video del cementerio de Saldungaray, que por cierto es una obra salamónica del arquitecto Salamone. No era un arquitecto solamente, sino que también era un artista que plasmó en sus obras mucho simbolismo. Y en mi caso, como mis ancestros, ellos eran muy católicos, mi forma de conectar y de hablar un mismo idioma fue leerles una oración, un versículo, y saber que en ese silencio y en esa conexión los tengo presentes y sé que me están acompañando. Otra de las prácticas del culto ancestral tiene que ver con nombrarlos, con decir sus nombres, con recordarlos, rememorarlos en sus aniversarios o sus fechas importantes. Eso les da el peso de la existencia dentro del sistema. Recordemos que, como la película Coco, solamente muere quien es olvidado. Y el olvido tiene una connotación de exclusión. Entonces, al existir esa exclusión, se generan muchos desórdenes por ocupar ese lugar, por repetir el destino hasta que alguien lo mira, hasta que alguien lo reconoce. Yo particularmente no hago ofrendas simbólicas porque no está adaptado al contexto de mis creencias heredadas. Me siento mucho más cómoda, por ejemplo, con un altar o yendo a visitarlos al cementerio, pero a lo mejor una persona que es de México, de acuerdo a toda su herencia de creencias, se puede sentir más cómoda a través de una ofrenda simbólica. Desde mi punto de vista existen dos tipos de cultos. Uno de ellos es el culto general a todos los ancestros, a todo el linaje, y también el culto a uno o a ancestros específicos. En el culto general se honra a todos los ancestros y sirve para afianzar la pertenencia, reconocer el origen, ordenar la identidad y no se enfoca en nadie puntual. Por otro lado, el culto a un ancestro específico o a determinados ancestros se hace cuando alguien tiene una conexión especial o un peso especial en el sistema. Por ejemplo, un abuelo muy presente, alguien excluido, alguien cuyo destino se repite o simplemente alguien con quien sentimos
que tenemos una afinidad y necesitamos reconocerlo. Sirve para reparar o para integrar algo puntual. Es muy importante aclarar que el culto a los ancestros no tiene nada que ver con el espiritismo. El culto no es canalizar muertos, recibir mensajes, invocar espíritus, sino que es mucho más simple: recordar, honrar y dar lugar. Es interesante porque la ancestrología toma los principios de todo esto. Si bien no copia rituales antiguos, toma sus leyes estructurales, que son que no existimos sin el linaje, que nuestra vida está ligada o conectada a quienes vinieron antes, que lo no reconocido se repite, que honrar ordena, que incluir libera. La ancestrología traduce el ritual religioso a la lectura sistémica. Para hacer una síntesis del culto a los ancestros, trabajamos en 4 niveles: reconocer, honrar, ordenar y reparar. El altar reconoce, la honra los dignifica, el orden nos ubica y la reparación nos libera. Y tal vez hoy, después de esta clase, esa intuición que alguna vez sentiste, ese impulso a rendirle culto a tus ancestros, tenga nombre y también empiece a tener lugar en tu práctica espiritual. Nos vemos en una próxima clase. Chau, chau.